entró ahí, pero no entran de una vez porque la gente dura muchísimo para entrar. Son 3 minutos por... Entonces, estamos comenzando. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos de parte de Certificate Project Control. Bueno, estamos acá para ayudarte a tu crecimiento profesional, resolución de preguntas para la certificación PMI-CP. Nuestro objetivo del Masterclass es poder brindar a los participantes las estrategias técnicas y mejoras de prácticas para la resolución de preguntas tipo examen de la certificación PMI-CP. Nuestros convenios actualmente es con Autodesk, con PMI, también con el Colegio de Ingenieros del Perú, con el Colegio de Economistas de Lima, Presto y el Colegio de Arquitectos del Perú. Nuestra presentación global como patrocinadores de los congresos internacionales del PMI. Somos ATP del PMI, actualmente acá en Perú.
Eh, de igual manera, bienvenidos a este masterclass. Buenas noches, ingeniero. Darle el pase al docente. Un ¿Cómo segundo. están? Buenas noches con todos. Bueno, que tengan buenas noches con todos. Mi nombre es Rafael Vázquez, soy el docente encargado para dictar el curso de preparación para PMICP. El día de hoy lo que vamos a hacer es un poco, con el grupo que teníamos, hemos llevado ya las dos primeras, digamos, partes del PMICP que involucra más o menos un 80% de la evaluación, ¿no? Y el día de hoy vamos a tratar de resolver algunas preguntas de algunos simuladores que Certifica te brinda a los estudiantes al momento de matricularse, ¿no? Entonces, la dinámica del curso PMICP es llevar la parte teórica y conjugarla con la parte práctica, que en este caso eh, serían las preguntas, ¿ya? Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es resolver algunas preguntas claves, ¿no? En este caso, de lo que es gestión de proyectos y partes interesadas, ¿no? Voy a presentar mi pantalla, un momento, por favor. Entonces, como les estaba comentando, el día de hoy lo que vamos a hacer es resolver un poco de los simuladores los diversos simuladores que tenemos dentro de Certifícate, ¿no? En este caso son cuatro simuladores, de los cuales es uno más o menos por cada parte del curso que se va a llevar, ¿ya? Y hemos ido resolviendo en el transcurso de las semanas, hemos ido resolviendo algunas preguntas y vamos a empezar a resolver algunas otras, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas eh, formuladas dentro de los exámenes es: estás aplicando un simulador de Monte Carlos para evaluar posibles retrasos en tu proyecto de construcción. ¿Qué resultados específicos deberías esperar de esta herramienta? ¿No? Tenemos la primera, una lista de riesgos eliminados. B, solo los riesgos de alta prioridad para acción inmediata. C, una lista cualitativa de riesgos clasificados por probabilidades. Y D, un pronóstico probabilístico de posibles fechas de finalización, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos un poco, ¿no? De lo que ya hemos ido llevando en el transcurso de las semanas, ¿no? Lo primero que tenemos que saber nosotros que el simulador de Monte Carlos es un método probabilístico, ¿no? Que te da probabilidades en costo o en tiempo, ¿ya? Entonces, si verificamos que es un método probabilístico que nos da posibles presupuestos y posibles finalizaciones del proyecto, podemos verificar, por ejemplo, que en la primera pregunta que nosotros estamos mencionando en pantalla, la respuesta más adecuada sería un pronóstico probabilístico de posibles fechas de finalización del proyecto, ¿no? ¿Por qué no puede ser la primera? Una lista de riesgos eliminados. El Monte Carlos no evalúa lista de riesgos eliminados. El Monte Carlos evalúa pronósticos probabilísticos. Es una simulación probabilística, ¿no? Lo cual nos genera
una incertidumbre del 50, 80, 90%, ¿no? Entonces, eso nos va a dar un resultado probabilístico de algunas fechas de finalización del proyecto o de algunos presupuestos, de unos posibles presupuestos de finalización. Entonces, por ejemplo, en esta pregunta, la, la respuesta más certera sería la D, ¿ya? ¿Está bien? ¿Tienen alguna consulta? Ninguna. Bueno, continuemos. Como parte de su estrategia de gestión de interfaces, desea asegurarse de que las revisiones de interfaces se realicen en los momentos adecuados. ¿Cuándo debería realizarse idealmente esta revisión? ¿Dónde creen ustedes que debería realizarse la gestión de interfaces? Según lo que hemos estudiado. La B. Muy bien. ¿Por qué la B? Porque toda estrategia de gestión de interfaces se da en la parte de planificación, en la parte de iniciación del proyecto. Entonces, si sabemos que se da en la parte de iniciación del proyecto, sabemos, entonces la más adecuada sería durante los principales hitos del proyecto y al inicio de cada fase, ¿no? Solo cuando surjan problemas no puede ser, porque recordemos que en esencial la PMI lo que busca es planificar y evitar riesgos, ¿no? Entonces, una planificación no lo podemos hacer solo cuando surjan problemas. Al final del proyecto tampoco, como les comento, la PMI se basa en que tengamos una buena planificación. Entonces, no puede ser. Y la D es casi parecido a la C. Entonces, la respuesta más favorable sería la D. Estás, gestion- estás gestionando un proyecto con partes interesadas de varios departamentos que a menudo tienen prioridades contradictorias, no tienen discusiones. ¿Cuál es la mejor manera de evitar que surjan problemas de comunicación? Concentrarse concentrarse en comunicar solo las actualizaciones del alto nivel para evitar conflictos, utilizar un enfoque personalizado identificando las preocupaciones claves y elaborando mensajes para abordar los intereses de cada departamento, programe la única reunión semanal mensual con todos los departamentos para alinear sus prioridades o de establecer un cronograma de comunicación rígido sin dar cavidades a diferentes prioridades. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la respuesta correcta? Muy bien, Héctor. La B, ¿no? Recuerda que las partes No, interesadas, es muy fácil todo, porque yo voy viendo todo y yo voy diciendo, esta no, esta no, esta no. Y estaba entre la A y la B. Y después, cuando vi que la A decía comunicar solo actualizaciones, PMI nunca hace sesgos de a un solo grupo, siempre es muy abarcativo y cosas. Y dije, no, es la B. claro, siempre la parte de PMI o lo que menciona PMI nos indica que debemos abordar las prioridades específicas para cada departamento, ¿no? ¿Qué va a ayudar a eso? Ayuda a prevenir y a reducir posibles conflictos. Recuerda que dentro de las partes interesadas está una parte que habíamos estudiado sobre resolución de conflictos. ¿No? Entonces las contradictorias son resoluciones de conflictos. Entonces, para resolver un conflicto, una de las metodologías era identificación de los problemas en cada uno de las partes. Entonces, la más adecuada sería la B. Estás gestionando un proyecto con un contrato de suma global, es decir, de suma alzada, no de todo. Es un contrato a todo costo, suma alzada o suma global, ¿no? ¿Cuál es el tipo de reclamación más común asociada con este tipo de contrato?
Eso ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan en la clase pasada? Esta pregunta también que ya habíamos resuelto. Muy bien, la C. ¿No? Recuérdense que los contratos de suma global, suma alzada o precio total, ¿no? Siempre resultan reclamaciones cuando se modifique el alcance, ¿no? Recuerden que al tener una suma total, un precio total, una suma alzada, ¿no? Eh, Brindan una flexibilidad limitada para los eventos, ¿no? Es decir, sabemos cuánto vamos a hacer, ¿no? Tenemos un alcance definido con suma total, es por eso que, pues, con suma global, suma total o suma alzada, tenemos un alcance definido. Entonces, cuando supera siempre el alcance, recuerden que nosotros habíamos mencionado que este tipo de proyectos de construcción, si es cierto, nosotros planificamos o proyectamos que no va a haber cambios, pero en todo proyecto de construcción se van a evidenciar cambios, ¿no? Y en caso se evidencie cambios, son cambios de alcance, en este caso de suma total. Entonces, por eso las reclamaciones son esencialmente por modificaciones de alcance, ¿ya? A ver, hacemos un stop para responder la pregunta de su compañero Wilmer Bolívar. Ya, Wilmer, la diferencia entre el PMP y el CMP. El PMP es gestión de proyectos en general. Ya es una certificación donde tú puedes ser diferentes tipos de especialidades, ¿no? Industrial, civil, eléctrico, mecánico, ¿no? Puedes gestionar cualquier tipo de proyectos. El PMICP es una certificación exclusivamente para construcción, ¿ya? Exclusivamente para construcción. Ahora, la diferencia entre el PMP y el examen PMICP es que el PMP se da en español y el PMICP se da en inglés. Es otro tipo de diferencias, ¿no? Entonces, la diferencia más exclusiva es el idioma. Y lo segundo es que el PMP, como te comento, es para cualquier tipo de gestión de proyectos y el PMICP es exclusiva para construcción. ¿Se subsanó tu pregunta? Continuemos. Para ayudar a los altos directivos a tomar una decisión contractual informada, ¿qué se debe enfatizar durante el proceso de selección de contratos? A. Una evaluación basada de riesgos de la necesidad única del proyecto. Condiciones simplificadas para agilizar la firma de contratos. C. La ejecución de contrato anterior con el proveedor. O D. Preferencias personales de los miembros del equipo, ¿no? Esto es algo, ¿no? Recuerden en qué se basa la PMI, ¿no? La PMI en qué se basa y con eso lo van a sacar. Muy bien. La PMI se basa en gestión de riesgos, en gestión de planificaciones, ¿no? Entonces, si nos basamos en gestión de planificación, gestión de riesgos, ¿cuál sería la más adecuada? Una evaluación basada en el riesgo de la necesidad única del proyecto, ¿ya? Esa es la respuesta más acertada, ¿ya? Condiciones simplificadas para agilizar la firma del contrato, erróneo, porque eso te va a generar que al final haya conflictos nuevamente. Ejecución del contrato anterior con el proveedor, tampoco, porque cada contrato, cada construcción tiene sus aspectos diferentes. Y la de preferencias personales de los miembros del equipo, tampoco, porque en un contrato se debe velar por el bien de la gestión del proyecto.
Durante la fase de cierre de un proyecto, su equipo identifica varios problemas recurrentes que dieron lugar a reclamaciones. ¿Cómo deberíamos aprovechar las lecciones aprendidas en este proyecto para evitar reclamaciones futuras similares en proyectos futuros? El A es ignorando las afirmaciones y No, ¿lo ha asumir traído? que los proyectos futuros serán diferentes. El B es almacenar toda la documentación sin análisis. El C es incluir a los futuros equipos de proyectos para que sigan los mismos procesos para mantener la coherencia. Y D es revisar los problemas para identificar patrones y modificar planificaciones. Bien, Héctor. Bien, la D. Muy bien. Recuerden también que la PMI se basa, ¿no? O está basado, lo que hemos mencionado varias veces, en No, lecciones aprendidas. Esas lecciones aprendidas dame una deben, pincita que está ahí arriba en mi esto. ¿Pinza? Sí. deben revisarse, deben analizarse y estos deben ser fundamentados para otros proyectos, ¿no? Entonces, la más adecuada sería la D. Ha identificado una brecha de comunicación entre el equipo del proyecto y las partes interesadas. ¿Cuál es el primer paso más eficaz para implementar un ciclo de retroalimentación que aborde este problema? A. Realice una encuesta para recopilar información sobre la eficacia de la comunicación. Programe una reunión con las partes interesadas para discutir el estado del proyecto. Cambiar el jefe de proyecto para mejorar la comunicación. Y D. Aumentar la frecuencia de las actualizaciones del proyecto. ¿Cuál creen que es ahí? ¿No? Estamos viendo en esta pregunta que hemos identificado una brecha de comunicaciones entre el equipo de proyecto y las partes interesadas. ¿Ya? Y las partes interesadas. A ver, vamos eliminando respuestas. La D, aumentar la frecuencia de actualizaciones, esa no te va a servir para poder eliminar eficientemente esta brecha de comunicación. ¿Qué significa que esta brecha de comunicación? Que existe ahí, digamos, una mala comunicación entre el equipo de proyecto y las partes interesadas. Cambiar el jefe de proyecto tampoco es, ¿no? Tampoco es, porque la solución no es cambiarlo, sino solucionarlo. La B, disculpen, programe una reunión con las partes interesadas para discutir el estado del proyecto, ¿no? Puede que tenga sentido, ¿no? Y la A dice, realice una encuesta para recopilar información sobre la eficacia de la comunicación, ¿no? Ahora, nos dicen que hemos identificado una brecha de comunicación entre el equipo de proyecto y las partes interesadas. Si hay una brecha de comunicación, programar una reunión con las partes interesadas para discutir el estado del proyecto, ¿solucionará algo? No, solamente le vamos a explicar, ¿no? Como una reunión de qué se trata el proyecto, ¿no? Entonces, esa no sería, no sería tan débil. Lo más eficiente y lo más eficaz es preguntarle a cada uno de las dos partes, es decir, al equipo de proyecto y a las partes interesadas, preguntarle la eficacia de la comunicación por una encuesta, ¿no? Encuestarlo, el equipo de proyecto, ¿qué es lo que está fallando en la comunicación? A las partes interesadas, ¿qué es lo que está fallando en la comunicación? Entonces, la pregunta, ¿no? O la respuesta que sería más acertada es la A, ¿ya? Porque la B es muy general, solamente lo estás informando a las partes interesadas para discutir el estado del proyecto. Es muy general, pero no estás atacando a las dos personas, que es el equipo de proyecto y las partes interesadas. Entonces, la respuesta más sensata sería la A. ¿Está bien?
¿O tienen alguna consulta, alguna duda ahí? Ya, sigamos. Usted supervisará el ciclo de vida del contrato y necesita asegurarse de que las cláusulas críticas respalden la entrega del proyecto. ¿Qué cláusula debería priorizar para gestionar las demoras imprevistas del proyecto? ¿No? ¿Qué cláusula debería priorizar para gestionar las demoras imprevistas del proyecto? ¿Qué son demoras imprevistas del proyecto? Los eventos, ¿no? Los eventos. ¿Qué cláusula debería priorizar para gestionar la demora en la estructura del proyecto? Muy bien, la C. Estamos gestionando demoras, estamos gestionando eventos. Y estamos gestionando eventos, los contratos indican las cláusulas de fuerza mayor. La cláusula de confiabilidad no tiene nada que ver con las demoras imprevistas. Las cláusulas de no competencia de la misma manera no tienen nada que ver con las demoras imprevistas. Y las cláusulas de recesión tampoco tienen nada que ver con las demoras imprevistas. La única cláusula que es más cercana es la cláusula de fuerza mayor. Continuemos. Mientras se gestiona las comunicaciones con las partes interesadas, se da cuenta de que los malentendidos culturales están causando fricciones. ¿Qué acción se debería tomar primero? Uno, ignorar los malentendidos para mantener la paz, abordar directamente los malentendidos y facilitar el diálogo, documente todos los malentendidos para referencias futuras, y el cuarto sería reasignar responsabilidades para evitar problemas futuros. ¿Cuál creen que es usted? Muy bien, la dos. ¿No? Si la pregunta fuera diferente, ¿no? Si la pregunta no fuera qué acción deberías tomar primero, ¿no? De repente podría ser la 3. Cuando te dijeran qué acción deberías tomar al finalizar esos malos entendidos. Si nos dijeran al finalizar, por ejemplo, la respuesta sería la 3. Pero como nos dicen qué acción debería tomar primero, toda la respuesta está muy bien, sería la 2. Abordar directamente los malentendidos y facilitar el diálogo. Su equipo ha identificado una serie de problemas en las primeras etapas de un proyecto que podría dar lugar a una reclamación. ¿Qué medida preventiva debería aplicar? Abordar reclamaciones al final del ciclo de vida del proyecto, implementar documentaciones proactivas y comunicación regular con las partes interesadas, documente únicamente los problemas críticos o espere hasta que el problema se agrave hasta documentar. La A no podría ser, porque si queremos prevenir, no lo podemos abordar los reclamos al final del proyecto, ¿no? La D tampoco podría ser, porque estamos previniendo, ¿no? La D estamos documentando. La C tampoco podría ser, porque se documente únicamente los problemas, y no, para evitar abrumar al equipo, y la idea no es evitar el problema, sino solucionar. Entonces, la más recomendable o la más asertiva sería la B, implementar documentación proactiva y comunicación regular con las partes interesadas, ¿no? Eh, la comunicación regular es la comunicación constante, ¿no? Entonces, la comunicación constante desde inicio del proyecto
¿no? Según lo que hemos visto y según lo que se realiza, nos va a ayudar a minimizar males entendidos y la necesidad de presentar reclamos, ¿no? Entonces, la comunicación eficiente y eficaz siempre nos va a ayudar a minimizar los reclamos. Un proyecto de capital requiere un alto grado de colaboración entre las partes interesadas con distintos niveles de experiencia. ¿Qué método de comunicación deberíamos emplear para garantizar que todas las partes participen y comprendan las complejidades del proyecto? ¿No? Nos dan ahí 4 opciones. La primera es confíe en el correo electrónico como principal canal de comunicación. 2, utilice una plataforma de comunicación centralizada que permita debates y compartir archivos. Asignar un único punto de contacto para gestionar todas las consultas. Y el cuarto es programa reuniones diarias de actualizaciones del proyecto para mantener a todos informados. Ya. A ver, ahí hay dos compañeros que han dicho dos cosas diferentes. Primero la uno, confíe en el correo electrónico como principal canal de comunicación para garantizar un registro. No, eso está descartado. No, no puedes confiar solamente en un correo electrónico para garantizar el registro de comunicación e información. El 3, asignar un punto de contacto para gestionar todas las consultas de partes interesadas es muy riesgoso. No, nunca siempre debe haber un punto de intermedio. Ahora están las otras dos. Utiliza una plataforma de comunicación y programa de reuniones diarias para actualización del proyecto para mantener a todos informados. ¿No? Entonces, habíamos visto nosotros en las clases de partes interesadas que dentro de la comunicación con las partes interesadas es utilizar plataformas colaborativas, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, ¿no? Como el Autodesk Construction, ¿no? Donde tú puedes centralizar la información, puedes debatir, puedes compartir archivos, puedes comentar los archivos, ¿no? Recuerden que estamos en una era de la tecnología, entonces la PMI te indica, ¿no? Que una de las metodologías que tú debes utilizar dentro de la comunicación de partes interesadas es las plataformas interactivas. Entonces, por tal motivo, la respuesta más sensata o más cercana sería la 2. Está implementando una plataforma de comunicación central para su proyecto. ¿Qué características es esencial para garantizar que todas las partes interesadas estén informadas y puedan acceder fácilmente a las actualizaciones del proyecto? A. Un sistema de inicio de sesión de usuario único, notificaciones automáticas para carga de documentos, acceso limitado a las partes interesadas o una interfaz de usuario compleja. ¿No? ¿Qué creen ustedes si tenemos en en la pregunta anterior ya hemos dicho de que necesitamos una plataforma interactiva, colaborativa para poner los documentos, poder comentar, poder revisarlos, ¿no? Pues ya tenemos esa plataforma. Ya tenemos la plataforma. ¿Cómo creen ustedes de las 4 alternativas que vemos a continuación que sería la más eficiente para mantenernos comunicados o mantenernos actualizaciones? Muy bien. ¿No? Recuerda, ¿no? Nosotros nomás en nuestra empresa, ¿no? Nosotros, ¿qué necesitamos para mantenernos informados? Necesitamos que nos llegue una alerta que si nos llegó un correo, una alerta de que se cargó un documento, una alerta de que se revisó un documento. Entonces, ¿cuál sería la característica esencial para garantizar que todos estén actualizados? Es
las notificaciones automáticas, ¿no? Entonces, una notificación te va a ayudar ¿a qué? Te va a ayudar a que tú sepas cuándo hay una actualización dentro del proyecto, dentro de archivos que están cargados. Para evaluar la influencia de las partes interesadas en el proyecto, ¿qué herramienta o qué técnica sería más efectiva? Diagrama de Gantt, matriz de influencia, análisis FODA o carta RASI. Muy bien, matriz de influencia. ¿Se recuerda? Si en la clase pasada vimos justo ese tema, ¿no? De matriz de influencia e interés, ¿no? Entonces, la forma de evaluar la influencia de las partes interesadas es con la matriz de influencia e interés. Ya influencia en el eje Y y interés en el eje X. Durante un proyecto, descubres que alguna de las partes interesadas tienen intereses contrapuestos. ¿Qué deberías hacer para gestionar estos intereses de manera eficaz? 1. Evite discutir conflictos para mantener el ambiente positivo. Documentar los conflictos y dejarlos sin resolver. Priorizar los intereses de los actores más poderosos. O 4. Facilitar un taller para discutir abiertamente el interés y compromisos. ¿No? A ver, recuerden, dentro de las partes interesadas, cuando hablábamos de partes interesadas, hablábamos de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, para resolver un conflicto hay diferentes tipos de metodologías, ¿no? Diferentes tipos de situaciones que podemos encontrar para resolver un conflicto. Entonces, veamos. Evitar discutir conflictos para mantener un ambiente positivo. Esto no es dable porque al final el ambiente positivo va a seguir cargándose y en algún momento va a explotar. Entonces, la uno es documentar los conflictos y dejarlos sin resolver. Tampoco, ¿no? Es cierto que el PMI indica que se debe documentar, pero no se debe dejar sin resolver. Se debe resolver y documentar para después tener esto como lecciones aprendidas. Entonces, las dos tampoco es porque es sin resolver. La 3, priorizar los intereses de los actores más poderosos. ¿Ya? La pregunta indica que se descubre que algunas partes interesadas tienen intereses contrapuestos, ¿no? Entonces, no indica qué parte interesada tiene interés, solamente nos indica que algunas partes interesadas, no nos indica qué partes interesadas. Entonces, priorizar los intereses de los actores más poderosos no nos va a dar resultado, dado que no sabemos qué parte interesada no tiene los intereses contrapuestos. ¿Ya? Entonces, lo más fácil y lo más sencillo para saber primero es hacer un taller para discutir abiertamente los intereses y negociar compromisos con todas las partes interesadas que nosotros debemos mantener, ¿no? Recuerden que en las partes interesadas puede pasar que los actores que están en la parte intermedia o que los actores que están en la parte baja se conviertan en poderosos, ¿no? Entonces siempre es necesario tener monitoreado a todos los actores. Entonces, si vamos a priorizar solamente los intereses de los actores más poderosos, podemos generar que los actores intermedios se conviertan en poderosos, ¿no? Entonces, la PMI que nos indica que se debe monitorear a todos los actores, no de la misma manera, ¿no? Pero se debe monitorear a todos, ya sin priorizar nada, ninguno. Al movilizar un marco de gestión de riesgos al inicio del proyecto, ¿cuál debería ser su prioridad, su primera prioridad para garantizar una gestión de riesgos eficaz durante el proyecto? 1. Desarrollar un registro de riesgo después de que comience la construcción.
2, espere que surjan los riesgos de forma natural antes de aplicar las herramientas. 3, evite planificar riesgos hasta que se disponga de los datos detallados del proyecto. Y 4, realizar una evaluación de riesgos con las partes interesadas, claves para identificar y clasificar los riesgos. Sencillo, muy bien, la 4. ¿No? Nosotros no podemos ir recién cuando comience la construcción a identificar riesgo. Recuerden lo que hemos evaluado en la clase, ¿no? En la clase hemos dicho, el riesgo está antes o en paralelo que es una. Disculpen, se fue el internet, ¿ya? Entonces estábamos acá. Su proyecto de construcción que se, en un lugar que provoca una reclamación. ¿Qué marco de gestión de riesgo sería el más adecuado para reducir las reclamaciones? 1, ignorar el impacto. 2, retrasar el proyecto. 3, ignorar las condiciones. Y 4, documentar y evaluar el impacto de condiciones del sitio. A ver, en esta pregunta, de la uno no puede ser porque sin orar nunca debemos ignorar el impacto. La 2 es imposible retrasar el proyecto. La 3 también es ignorar, eso tampoco nos va a generar nada. Entonces la más cercana o la más adecuada es documentar y evaluar el impacto en las condiciones del sitio, ¿no? Entonces abordar rápidamente los riesgos en el sitio nos va a ayudar a mitigar los reclamos y gestionar las expectativas y las responsabilidades desde el principio. Su proyecto requiere un marco de riesgo que proporcione actualizaciones constantes sobre los factores de riesgo cambiantes. ¿Qué enfoque garantizaría mejor que el proceso de gestión de riesgo siga siendo relevante durante todo el ciclo de vida del proyecto?
Tenemos cuatro alternativas. La primera es actualizar periódicamente el registro de riesgos y realizar evaluaciones periódicas de riesgos. La dos, utilice únicamente herramientas de análisis cualitativo. La tres es ignore los riesgos. Y cuatro, realizar la única evaluación de riesgos desde el principio. ¿No? Entonces recuerden que el proceso del riesgo es dinámico, ¿no? Entonces como es dinámico, se tiene que ir actualizando, haciendo evaluaciones periódicas. Entonces, ¿qué no? Relevante, ¿no? Está la uno. Estás gestionando un ciclo de vida del contrato de un proyecto de construcción. Durante la fase de descubrimiento, adviertes ambigüedades en las funciones y responsabilidades del proyecto. ¿Cuál es su mejor estrategia para abordar este problema? Uno, suponga que cada miembro del equipo conoce sus funciones. Dos, espere hasta que los roles se conviertan. Tres, proceder sin reclamaciones. Y cuatro, definir roles y responsabilidades en un documento claro. Muy bien, lo más se tiene que definir los roles y responsabilidades en un documento claro. ¿Ya? Abordar los roles y responsabilidades al comienzo del ciclo de vida del contrato siempre va a reducir las confusiones y va a garantizar las rendiciones de cuenta, porque cada uno va a tener su función adecuada, va a tener su responsabilidad, ¿no? Entonces, eso va a favorecer a que el proyecto fluya, ¿no? A que el proyecto fluya. Después de realizar un análisis de las partes interesadas, se da cuenta de que algunas de ellas no son conscientes de su posible impacto en el proyecto. ¿Qué deberías hacer a continuación? Uno, dejarlos desinformados. Dos, aumentar gradualmente su participación sin explicaciones. Tres, infórmeles sobre su impacto potencial. O cuatro, celebrar una reunión informativa para aclarar el papel e impacto en el proyecto. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta en el análisis que hacemos, que las partes interesadas que tenemos alrededor del proyecto no saben, no son conscientes de cuánto pueden impactar ellos al proyecto, lo primordial que tenemos que hacer es informar, ¿no? Informar sobre cuál es su papel clave e informar cuál es el impacto que ellos pueden tener con el proyecto, ¿no? Entonces, el garantizar que comprendan su importancia dentro del proyecto nos va a ayudar para el éxito del mismo, ¿no? Entonces, la respuesta sería la 4. Al principio de un proyecto complejo, se busca evitar el impacto financiero de una mala comunicación. ¿Qué enfoque garantiza la alineación y reduce los riesgos financieros? Uno, implementar un plan de comunicación que se centre exclusivamente en los principales hitos financieros. Dos, establecer una reunión de revisión trimestral para abordar cualquier inquietud financiera. Tres, realizar una evaluación íntegra de las necesidades de comunicación para abordar todos los aspectos críticos. O cuatro, limite la comunicación a las partes interesadas. Claro, muy bien.
La 3. Realizar una evaluación de necesidades siempre garantiza que se identifique toda la comunicación necesaria, ¿no? Y esto siempre va a reducir malos entendidos, ¿no? Que estos malos entendidos, si no son subsanados a tiempo, pueden provocar reclamaciones o problemas costosos. Al monitorear la eficacia de la comunicación, identificas problemas recurrentes. ¿Cuál es la mejor manera de abordarlos a través de su plan de acción? Tenemos 4 puntos ahí. Implementar reuniones periódicas para analizar los desafíos de la comunicación, reducir la comunicación a las actualizaciones esenciales, aumentar la duración de las reuniones, o 4, asignar culpa a miembros específicos. ¿Cuál creen que se debe? Muy bien. Las reuniones periódicas nos va a generar registros, ¿no? Periódicos, ¿no? Estos registros de las reuniones nos brindan la oportunidad, eh, una oportunidad estructurada para brindar y abordar problemas de comunicación de manera colaborativa, ¿no? Entonces siempre es más sencillo reunirnos, ¿no? Y afrontarlos para verificar y poder identificar y abordar problemas de comunicación, ¿no? Es un poco evitar el riesgo. Durante el ciclo de vida del proyecto, se solicita un cambio importante que afecta el contrato. ¿Qué pasos debe seguir para solucionar? 1. Ignorar la solicitud. 2. Realizar una revisión del contrato. 3. Aprobar el contrato sin revisiones. O 4. Asignar solicitudes a otro miembro de equipo sin explicación. Muy bien. El revisar el contrato para evaluar las implicaciones de los cambios te va a permitir comprender, te va a permitir comprender mejor el impacto que puede causar algún cambio de alcance, ¿no? Este impacto puede ser en costo o puede ser en tiempo, ¿no? Entonces, siempre es importante revisar el contrato, ¿no? Para poder comprender este impacto. Al evaluar las deficiencias de comunicación de su proyecto, ¿qué herramienta sería más eficaz para resaltar las brechas? Registro de riesgos, herramientas de brújula, diagrama de Gantt o matriz de análisis de partes interesadas.
Al evaluar la deficiencia de comunicaciones de su proyecto, ¿qué herramienta sería más eficaz para resaltar estas brechas? ¿Por qué creen ustedes que sería la matriz de partes interesadas? La matriz de partes interesadas lo que nos va a indicar solamente es el poder que tiene la parte interesada, el interés que tiene la parte interesada, ¿no? Eso nos va a indicar la matriz de análisis de partes interesadas, ¿no? ¿Qué tanto influye una parte interesada al proyecto? ¿No? Entonces, la 4 no sería. La 3 tampoco sería, no sería un diagrama de Gantt. Diagrama de Gantt es un diagrama de barras que mide tiempo. El registro de riesgos tampoco. Entonces, la herramienta de brújula o la herramienta de compás está diseñada específicamente para identificar y visualizar brechas de comunicaciones, ¿no? Entonces, si la herramienta de brújula o compás es exclusiva para identificar y visualizar brechas de comunicaciones, entonces esa es la que sería la más eficaz. Claro, la herramienta de brújula o esa herramienta de compás es lo mismo. Ya es lo mismo, es el mismo nombre. Ya, continuamos. Surge una disputa en el proyecto y su equipo debe seleccionar una técnica de resolución de disputas. ¿Qué método sería el más adecuado para mantener una relación positiva con las partes interesadas? Excelente. Nada más que eso, ¿no? ¿Qué nos dice la PMI? La PMI nos indica, antes de irse a arbitraje, litigio, antes de irse al mismo DAP, ¿no? Es negociar. Nosotros vamos a certificar como gerentes en la construcción, ¿no? Entonces, vamos a certificar sobre eso, hemos hablado en las clases que lo primordial, lo primero es negociación. Muy bien. Un miembro del equipo del proyecto sugiere utilizar la Junta de Resolución de Disputas para gestionar reclamaciones. ¿En qué etapa del proyecto se debería introducir idealmente la Junta de Disputas? Después que se plantee la primera reclamación, fase de planificación del proyecto, fase de cierre del proyecto o durante la revisión posterior al proyecto. Muy bien. Antes de iniciar, inclusive el contrato, antes de firmar el contrato, nosotros tenemos que sugerir cómo se va a gestionar reclamaciones, porque en el contrato indica cómo se va a gestionar, en el contrato indica si va a haber junta de resolución de disputas, ¿no? Entonces,
la respuesta, que sería más obvia, es la 2. Se ha presentado una reclamación debido a retrasos en la entrega del proyecto. ¿Cuál debería ser el primer paso para resolver la reclamación? Rechace la reclamación, documente el reclamo e ignórelo, identifique la causa raíz del retraso, o 4, acepte toda la responsabilidad. Rechace la reclamación, imposible, ¿no? Nosotros no podemos rechazar una reclamación si al final esta todavía es verídica, ¿no? Documente el reclamo, ignórelo, tampoco. Acepte toda la responsabilidad para mantener las relaciones, tampoco. No siempre nosotros tenemos que mantener el equilibrio dentro del proyecto, ¿ya? Entonces, lo primero que se tiene que hacer cuando hay una reclamación es identificar la causa raíz del retraso. ¿Cómo se originó el retraso? ¿Quién lo originó? ¿No? ¿Quién originó el retraso? Entonces, cuando uno identifica la causa raíz, puede identificar claramente la responsabilidad. ¿Quién lo originó? ¿No? Entonces, esto nos va a ayudar a abordar el reclamo de la manera más justa posible, ¿no? Y si lo hacemos de la manera más justa posible, lo que nos va a evitar son reclamos futuros. Has identificado a las partes interesadas, claves para tu proyecto. ¿Cuál es el factor más importante que debes tener en cuenta al evaluar sus necesidades de comunicación? No. 1, su influencia sobre el resultado del proyecto. 2, sus métodos de comunicación preferidos y frecuencia, su disponibilidad para reuniones o sus experiencias previas con proyectos similares. Recuerden, lean la pregunta bien. ¿Cuál es el factor más importante que debes tener en cuenta al evaluar sus necesidades de comunicación? Si la pregunta acabaría en necesidades, la respuesta es la 1. Si la pregunta sería, ¿cuál es el factor más importante que debes tener en cuenta al evaluar sus necesidades? La respuesta es la 1. Pero la pregunta no acaba en necesidades, sino acaba en necesidades de comunicación. Entonces, como vamos a evaluar sus necesidades de comunicación, ¿qué tenemos que saber? ¿Por dónde les gusta a ellos que se comuniquen con su persona? ¿Cada cuánto quieren que nos llegue la comunicación? ¿Les gusta que se vaya por carta, que se vaya por redes, ¿no? Que se comunique vía teléfono, se comunique vía WhatsApp? ¿Cada cuánto quieren que se comunique? Diario, semanal, mensual, ¿no? Entonces, si nosotros estamos evaluando necesidades de comunicación, necesitamos saber cuál es el canal de comunicación y cada cuánto tiempo se nos vamos a comunicar, ¿ya? Entonces, si hubiera acabado en necesidades, todos estuvieran bien, la 1, pero acaba en comunicación la pregunta. Se está considerando un cambio en el diseño del proyecto para incorporar un material de construcción ecológico que actualmente se encuentra en cantidades limitadas. ¿Cómo se clasificaría este tipo de riesgos? Riesgo de cumplimiento, amenaza externa, riesgo operacional o oportunidad estratégica.
Muy bien, ¿no? Al querer incorporar un material nuevo en la construcción, y encima es un material ecológico, este riesgo es un riesgo positivo, entonces es una oportunidad, ¿no? Entonces, este material de construcción ecológico, ¿no? Si se gestiona bien la incorporación de este, ¿no? Podría añadir un valor eh, al proyecto, mejorando su sostenibilidad en el tiempo, ¿ya? Pero tener en cuenta algo, que si bien es una oportunidad estratégica, ¿no? Esta parte de cantidades limitadas, ¿no? Tenemos que tener una planificación cuidadosa, ¿ya? Si bien cierto, es una oportunidad, pero por tener cantidades limitadas, tenemos que tener una planificación cuidadosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta oportunidad que tenemos se puede convertir en un riesgo si nosotros no planificamos la llegada de repente de este material. ¿Ya? Muy bien. Mientras se utiliza el Big Room, ¿no? Nota que las herramientas de gestión visual no se utilizan de manera eficaz. ¿Qué se debería hacer para gestionar la situación? ¿No? Recuerden que el Big Room es una sala grande donde se va a implantar o se va a tener todos los indicadores de repente de gestión, ¿no? Indicadores de gestión. Y es una sala donde va a ser, por ejemplo, una sala de reuniones, ¿no? De todo el proyecto. Entonces, muy bien. Si nosotros sabemos, si nosotros sabemos que la gestión visual está bien hecha, entonces lo primordial sería hacer una capacitación sobre la utilización de la herramienta visual que nosotros tenemos en nuestra sala de reuniones o Big Room, ¿no? O Big Room. No podemos dejar de utilizar la herramienta, ¿no? Es una herramienta de gestión, ¿no? Recuerden que la sala de reuniones es una sala o una sala grande, es una sala donde se va a reunir toda, digamos, la plantilla del proyecto. Entonces es necesario que todo el mundo vea los indicadores. Es necesario, como les comentaba, que todo el mundo sepa lo que se va a vender, todo el mundo sepa lo que se va a realizar. Entonces lo mejor es una capacitación. Estás gestionando un proyecto de construcción complejo con diversas actividades de alto riesgo. Durante la fase de planificación, identificas una oportunidad potencial para mejorar la eficacia mediante la introducción de una tecnología avanzada. ¿Cómo deberías abordar este riesgo? Implementar la tecnología inmediatamente sin mayor consideración, analizar su impacto en costo, plazo y los objetivos de las partes interesadas, ¿no? Documentar la oportunidad, pero evitar alterar el riesgo, el registro del riesgo del proyecto. O cuatro, descartarlo para mantener el foco de los riesgos conocidos del proyecto.
Hola, disculpen, se me fue de nuevo el internet. Estoy en una zona que ha sufrido algún percance, unos fenómenos naturales que el internet está fallando hace algunos días. ¿Ya? ¿No? Entonces, lo que les comentaba. Entonces, la oportunidad es un riesgo positivo. Si es un riesgo positivo, tenemos que evaluarlo, ¿no? Qué tan beneficioso y que si en verdad se alinea con el proyecto. Muy bien. Durante la fase de planificación, su objetivo es mejorar el marco del riesgo de su proyecto con una herramienta cuantitativa, ¿no? ¿Qué herramienta proporcionaría una evaluación cuantitativa detallada de los riesgos que afectan a un programa del proyecto? ¿No? Eso está fácil. ¿Cuál de los cuatro herramientas es cuantitativa? ¿Cuál creen que es la herramienta cuantitativa? A ver, vamos a analizar uno por uno. El IPRA, el registro de riesgos y el diagrama de espina de pescado o Ishikawa, estos diagramas no son cuantitativos, ¿no? Algunos son cualitativos, vas a analizar de dónde ha salido. Por ejemplo, el diagrama de espina del pescado o de Ishikawa, vas a analizar causa raíz, ¿no? El registro de riesgo es un registro donde tú vas a identificar y vas a calificar el riesgo de, según tu experiencia, de cuánto es. El IPRA de igual manera. Pues el único de los cuatro eh, herramientas que vemos a continuación, la única de los cuatro es el simulador de Monte Carlo. Recuerden, el simulador de Monte Carlo simula probabilidades, ¿no? Probabilidades, ¿no? Entonces, si simula probabilidades, ¿no? A un 40, 80%, ¿no? Esto nos va a generar una precisión en plazo y en costo. Entonces, la que va a hacer una evaluación cuantitativa, recuerden que siempre es la simulación de Monte Carlo. Durante la planificación inicial de un proyecto, se identifica un riesgo relacionado con las condiciones inestables del suelo, que retrasamos cuatro maneras. La primera, inclúyalo como una prioridad baja y concéntrese en ello solo si se vuelve urgente. Dos, transfiere el riesgo al subcontratista sin análisis. Tres, ignore el riesgo ya que la inestabilidad del suelo es común en construcción. Y cuatro, clasifícalo como un riesgo crítico y priorízalo para evaluación inmediata. Muy bien, hablamos de suelo, hablamos de dónde se va a posicionar, dónde se va a transferir todas las fuerzas que tenemos en las edificaciones, ¿no? Entonces, cada vez que hablemos de suelo y hablemos un riesgo del suelo, siempre es un riesgo crítico, ¿no? Siempre es un riesgo crítico. Sí, tenemos que priorizarlo como alto. No hay una evaluación inmediata y más, no es inestabilidad del suelo, con mayor razón. No, no lo podemos dejar como prioridad baja y recién cuando este riesgo se convierte en problema, darle seguimiento. No, eso es erróneo. Transferir el riesgo a su contratista es limpiarnos las manos y no hacer una gestión,
¿no? Y recuerden que nosotros estamos gestionando, ¿no? Y la tercera no lo puedes ignorar, pues, ¿no? No lo puedes ignorar. Se encuentra en una situación en la que las partes interesadas se resisten a un cambio propuesto debido a diferentes culturas. ¿Qué estrategia, pues, puede ayudarlo a superar esta resistencia? Tenemos cuatro cosas ahí. Hacer cumplir el cambio sin consulta, presentar datos y hechos que demuestren que el cambio es necesario, límite la comunicación con aquellas partes interesadas para evitar conflictos o participe en una formación sobre sensibilidad cultural para comprender mejor sus perspectivas. ¿Cómo es? La 4. A ver. Muy bien. La 4. Cuando hace usted una participación, ustedes participar en una formación sobre sensibilidad cultural para comprender mejor sus perspectivas, no solamente vas a, esta capacitación te va a ayudar a ustedes y al equipo a reconocer y a respetar los valores de las partes interesadas que estamos viendo en ese problema, ¿no? Al hacer este tipo de formación sobre sensibilidad cultural para comprender mejor, ¿no? Nos va a ayudar a una comunicación más efectiva con las partes interesadas, ¿no? Y por consiguiente nos va a ayudar a una aceptación de los cambios. Para extraer información significativa de los datos recopilados durante el proyecto, ¿qué enfoque deberíamos adoptar? Centrarse exclusivamente en la retroalimentación de las partes interesadas, confiar únicamente en datos numéricos sin contexto, ignorar las tendencias de los datos y cuatro, analizar los datos cualitativos y cuantitativos para comprender el panorama. ¿No? A ver, recuerden, ¿no? Que la PMI se basa también, ¿no? Se basa en recopilar información para retroalimentar, ¿no? Recuerden que las ediciones que tenemos de la PMI se basan en retroalimentaciones, en experiencias y se van actualizando algunas cosas dentro de los libros del PMBOK, ¿no? Entonces, pero esos datos, esas retroalimentaciones, ¿no? Que tenemos de proyecto en proyecto, no lo podemos dejar ahí y solamente documentar. Esto se necesita un análisis cuantitativo y cualitativo. ¿Para qué? Para comprender mejor los datos, ¿no? Para comprender mejor los datos. Es por eso que la respuesta que está ahí es la número 4. Durante una reunión con las partes interesadas, usted identifica un riesgo positivo que podría acelerar la finalización del proyecto si se gestiona correctamente. ¿Cuál es la mejor manera de proceder? Transferir el riesgo positivo a un tercero,
evite discutir el riesgo positivo para mantener realistas las expectativas de las partes interesadas, planificar e implementar, o acepte el riesgo positivo, pero no haga planes para evitar complejidad. ¿Cuál creen que ustedes? Hola, hola, hola. Oh, discúlpeme, señores, hasta que el internet está demasiado fallando en la zona que estoy. Ya, Dios mío. Ya, estábamos en la última, una de las últimas preguntas, ¿ya? Nos habíamos visto y ahí había un desacuerdo entre la 3 y la 4, ¿ya? Durante una reunión con las partes interesadas, usted identifica un riesgo positivo que podía acelerar la finalización del proyecto si se gestiona correctamente. ¿Cuál es la manera de proceder? ¿No? Algunos indicaron que era la 3, planificar e implementar estrategias para aprovechar la oportunidad de beneficiar el cronograma del proyecto. Y otros indicados es acepta el riesgo positivo, pero no haga más planes para evitar complejidad. Nuevamente, estamos estudiando, vamos a certificarnos base a la PMI. Entonces, la PMI, ¿qué nos dice? Unas cosas es evitar los riesgos, ¿no? Y aprovechar evitar los riesgos negativos y aprovechar los riesgos positivos que se convierten en oportunidades. Pero para que tú aproveches un riesgo positivo, lo que tienes que hacer es planificar e implementar una estrategia para aprovechar este riesgo positivo. ¿No? Lo que hace rato mencionábamos, por ejemplo, lo que era sobre una oportunidad de tener un material ecológico en el proyecto. Pero si esa oportunidad no se planifica o no se implementa con una estrategia, esa oportunidad se puede convertir en un riesgo negativo, ¿no? Porque no se ha planificado ni se ha hecho una estrategia adecuada para la llegada del material, ¿no? Entonces, cada vez que hay una oportunidad, no lo podemos dejar solamente ahí, ¿no? Tenemos que hacer una planificación y una estrategia, ¿ya? Una planificación y una estrategia, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta ahí, alguna inquietud, alguna duda que tengan sobre el curso, sobre los temas?
Hoy hemos visto 42 preguntas, Héctor. Hemos visto preguntas sobre gestión de contratos y partes interesadas. No recuerden que son 120 preguntas. Hasta ahí hemos visto lo que son gestiones. Ahí no sé si alguien de Certifícate me puede apoyar, por favor, con la parte final de la sesión. Buenas noches, profesor. ¿Sí? ¿Podría repetir, por favor? ¿Me puedes apoyar, por favor, en la parte final de la sesión? Estoy con el internet Ah, muy, sí. por Sí, favor. claro, no se preocupe. Entonces ahora presentamos la última parte de la sesión. Muchísimas gracias. Comprendemos que a veces la situación del internet no es como uno quisiera. Ya. Sí, Sí. a ver, bríndeme unos segundos, por favor. Ok. A ver. No, bueno, muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy en esta masterclass. De hecho, estamos próximos a aperturar uno nuevo que está iniciando este miércoles 26 de marzo. La frecuencia va a ser los días miércoles y viernes, en hora Perú de 7 a 9 de la noche. Incluye doble certificación, en este caso de parte de nosotros y también del PMI. El ponente va a ser el ingeniero Wilber Rafael Vázquez, quien fue el que dictó el día de hoy, quien es Planning and Control Manager Master en Gerencia de Proyectos. De igual manera, como lo había comentado, van a tener certificado tanto de parte de nosotros como Certifícate y también de parte del PMI, el cual es un certificado avalado por el PMI que otorga PDUs. Bueno, tenemos un precio promocional, ya que el precio regular es de $1.800, pero en esta ocasión estarían pagando $899 hasta el 8 de marzo. Sin embargo, por el día de hoy estarían pagando $699, que también incluye cursos de regalo que ustedes van a poder obtener y también certificarse. Brindamos facilidades de pago, tenemos todos los medios de pago desde EasyPay, PayPal, Mercado Pago, entre otros. Y bueno, invitarlos a seguir en nuestras redes sociales como Certifícate, Project Control. También si desean mayor información, tal vez sobre el curso, poder inscribirse o tienen dudas, preguntas adicionales, ahí en el chat estoy dejando el número para que se puedan comunicar y los vamos a poder ayudar si tienen dudas, preguntas adicionales. Muchísimas gracias por su participación a todos los participantes de esta noche. Muchísimas gracias, ingeniero Rafael. Bueno, esto sería todo por la masterclass del día de hoy. Muchas gracias.